Bienvenidos a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. En el vídeo de hoy veremos un simpático mecanismo en el que acoplamos tres ejes mediante bielas, muy al estilo de lo que hacían las antiguas locomotoras de vapor. Bueno, pues aquí vemos al mecanismo que empezamos accionándole, digamos que a baja velocidad, vamos aumentando la velocidad, hacemos maniobras cambiando el sentido de giro y bueno, en principio vemos que el mecanismo va bastante fino. Este tipo de acoplamientos de ejes fundamentalmente se aplicaba en las antiguas locomotoras de vapor. Con esto lo que se pretendía era distribuir la potencia que generaba la máquina de vapor entre varios ejes. Y esto, digamos que a las locomotoras les daba la ventaja de que aumentaban el peso adherente. Es decir, había más ejes traccionados y por lo tanto sobre los que se repartían el peso de la locomotora y por lo tanto, digamos, esto permitía que la locomotora pudiera arrastrar un mayor número de coches o vagones. Había, bueno, pues configuraciones en las que había desde dos ejes acoplados hasta incluso cuatro o cinco ejes acoplados. No solo se aplicó en locomotoras de vapor, sino que también en algunas pequeñas locomotoras diésel de maniobras, pues llegaron a verse este tipo de acoplamientos o incluso hoy en día, pues es posible que se pueda llegar a ver alguna locomotora antigua de este tipo, diésel, funcionando con este tipo de acoplamiento. Bueno, esta reproducción de Mecano yo creo que tiene un comportamiento bastante aceptable. Bueno, pues la clave de este acoplamiento es el ajuste. Y el ajuste tiene dos temas que hay que tener en consideración. El primero es que, en este caso, los discos que hay a ambos lados de cada eje tienen que estar perfectamente alineados. Es decir, los 8 agujeros que tienen que estar perfectamente enfrentados. Y el segundo ajuste, que es el más singular, es que las bielas de ambos lados deben de estar desfasadas 90 grados. Si las desfasamos 180 grados o 0 grados, el mecanismo tiende a bloquearse y no funciona correctamente. De manera que lo más importante es eso. Bueno, pues ahora vamos a proceder un poco a ir explicando un poco el despiece del modelo. Simplemente, bueno, pues aquí tenemos una vista general, indicar que utiliza un motor del que ya hablé en otro vídeo, que son unos motores bastante interesantes con reductora que se pueden adquirir fácilmente en los marketplaces a un precio muy bajo, que tienen eje de 4 milímetros y que se adapta bastante bien al mecano. Y bueno, pues vamos a seguir comentando alguna cosilla de este modelo. Bueno, aquí se ve que cómo está acoplado el motor, se ve que para acoplar el motor al mecanismo pues he utilizado un eje intermedio. Los piñones y las ruedas dentadas que empleo son totalmente estándares porque aquí se respetan, digamos que las distancias en unidades o medias unidades mecano y por lo tanto, pues no hay que usar piñones ni ruedas dentadas extraños. Además, bueno, pues no se hace reducción de ningún tipo, de forma que la misma velocidad angular que tiene el motor, que como ya indicaba antes lleva una reductora, pues se transmite a todos los ejes, incluido ese eje intermedio y luego a los tres ejes que están acoplados por bielas. Bueno, aquí quiero mostrar un detalle del soporte que he utilizado en este caso para el motor. Entonces, en vez de utilizar el soporte que trae el propio motor, que ya vimos en otro vídeo que había tenido que modificar los orificios que tenía para hacerlos compatibles con métrica 4, etcétera, etcétera, pues aquí lo que he utilizado es una tira de 5 agujeros a la que, bueno, el agujero central pues le he agrandado para que quepa, por así decirlo, el cuerpo del motor y luego he tenido que hacer otros dos agujeros de métrica 3 para poder poner los tornillos que van agarrados, digamos, en el chasis del motor. Aquí vemos el soporte del que he hablado antes. La verdad es que este primer prototipo me ha quedado un poco chapucero.
Pero bueno, me va a servir un poco de matriz para poder hacer otros soportes alternativos a los que traen los motores y que creo que permite hacer un montaje bastante más compacto. Como este tipo de motores, pues los tienes con reductoras, digamos, que te dan una salida o una velocidad angular de salida desde velocidades muy pequeñas hasta velocidades relativamente grandes, o sea, desde el orden de 60 revoluciones por minuto hasta el orden de 1200 revoluciones por minuto. Incluso además dentro de estos motores hay una versión de motores que no llevan encoder, otras versiones que llevan encoder, hay versiones para 6 voltios, para 12 voltios, pues creo que este tipo de motores es muy interesante y es muy interesante hacerles soportes alternativos que pretendan hacer montajes más fáciles y que por lo tanto sea más fácil integrarlos a los mecanos. Con este tipo de soporte además, digamos que podemos enlazar o podemos acoplar el motor a otro eje manteniendo, digamos, un número de unidades o una distancia entre ejes que corresponde a un número entero de unidades mecano y por lo tanto, bueno, pues facilita el poder utilizar piñones y engranajes estándares. Aquí vemos el motor con su reductora y vemos los dos tornillos de métrica 3 que se utilizan, digamos, para unir el motor al soporte y vemos este soporte que nos hemos hecho a partir de una tira de 5 agujeros que, bueno, pues la verdad me ha quedado bastante mal, pero ya digo, intentaré hacer otros soportes mejores y ya digo, con la ventaja de que luego pues vamos a poder acoplar el motor a un eje manteniendo distancias entre ejes de unidades mecano. Y este es el despiece, bueno, lo que son las piezas pequeñas, las que son, digamos, las piezas que he tenido que añadir además del chasis. A la izquierda vemos los discos con su correspondiente eje, un collarín y, bueno, pues bastantes arandelas para poder hacer un ajuste fino. Lo que he hecho ha sido ajustar en uno de los lados del chasis un disco con un collarín de forma que luego pueda alinear tanto, digamos, el disco de un lado del eje con el del otro lado del eje y a su vez los discos de un mismo lado del chasis, alinearles para que luego pueda acoplar correctamente las bielas. A continuación tenemos las bielas que son la típica tira de 11 agujeros y ahí he utilizado unos tornillos un poco más largos con tuerca, contratuerca y con arandelas para que lógicamente los tornillos estén locos y las bielas, digamos, puedan moverse. Y luego a la derecha pues tenemos el motor con, bueno, el eje intermedio que he utilizado y los piñones que he utilizado tanto para el motor como para el eje intermedio. Y aquí tenemos el chasis, que bueno, pues es muy sencillo. He utilizado sí que he utilizado 2 piezas un poco singulares, 2 piezas estructurales un poco singulares, que digamos sería algo así como una viga en L, pero digamos alargada, ¿no? Es decir, que en uno de los lados, pues en vez de tener un orificio, pues tenemos 3 y luego he utilizado las 3 plaquetas que se ven de 3 por 5. Entonces queda, bueno, pues un poco imitando lo que es el típico bastidor de una locomotora. No es que, vamos, se parece pues relativamente. Y aquí vemos el despiece del bastidor con estas dos piezas, estas dos vigas que he dicho que son un poco singulares. Estas no forman parte de, yo creo que del catálogo estándar de Mecano, pero bueno, yo creo que son relativamente fáciles de conseguir. Yo las conseguí del fabricante Metalus que tenía, vamos a decir, pues un conjunto de piezas estructurales adicional al conjunto típico de Mecano. Vemos que, bueno, pues apenas hemos utilizado 9 tornillos por cada lado, las 3 plaquetas y, bueno, pues como se ve un chasis bastante sencillito, pero bueno, sólido y suficiente para este montaje. Bueno, y nada más, aquí termina ya este vídeo, espero que os haya gustado, no sé, bueno, como os he dicho, pues seguiré intentando subir contenidos de este tipo, siempre en torno al mecano y sus circunstancias, y nada, bueno, pues si os ha gustado el vídeo, pues oye, suscribiros a mi canal, darle like, o bueno, o lo que os parezca bien. Bueno, pues que sigáis todos bien y un saludo para todo el mundo.